Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado hoy porque tenemos un tema jugosísimo, de esos que a todos nos encantan. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y, seamos sinceros, envidiadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de vosotros sois fans absolutos de estos dos talentosos actores, y probablemente habéis seguido su historia desde el principio, desde que nos conquistaron a todos con su química explosiva en Senkalkam. Pero hoy vamos a profundizar un poco más allá de la pantalla. Vamos a explorar la conexión única que Kerem y Hande compartieron, una conexión que, según parece, fue mucho más allá de lo profesional. Y lo más importante, vamos a desvelar el secreto que Kerem reveló recientemente, una confesión que ha hecho temblar a la prensa rosa turca y que ha dejado a sus fans completamente extasiados. Hande Erçel, su musa para siempre. ¿Qué significa esto realmente? ¿Cómo influyó Hande en el trabajo de Kerem? ¿Cuál fue la naturaleza de su relación después de que terminaron su romance? Todas estas preguntas y muchas más, las vamos a responder en este vídeo. Así que si sois tan fans de Kerem y Hande como yo, os invito a que os quedéis hasta el final porque vamos a desmenuzar este tema con lujo de detalles. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de los chismes de celebridades, de los análisis de las series turcas y de las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros a mi canal. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido que os guste y además, no os perderíais ninguno de mis vídeos. Así que dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Bien, empecemos por el principio. Kerem Bürsin, un actor que ha cautivado a millones con su carisma, su talento y su innegable atractivo, siempre ha sido muy reservado con su vida personal. A pesar de estar constantemente bajo el escrutinio público, ha sabido mantener un cierto halo de misterio alrededor de sus relaciones sentimentales. Pero hay algo innegable, algo que se podía sentir a través de la pantalla: la conexión que tenía con Hande Erçel era diferente. Desde el primer episodio de Senkalkam, la química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban Hande y Kerem, era palpable. No era solo buena actuación, era algo más profundo, algo que trascendía la ficción. Y efectivamente, poco tiempo después, los rumores se confirmaron: Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja en la vida real. Su relación fue como un cuento de hadas. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en las redes sociales, todo parecía perfecto. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja que todos querían imitar. Los fans estaban enloquecidos con ellos, creando edits, escribiendo fanfics y soñando con su propio final feliz. La prensa del corazón turca no se daba abasto cubriendo cada movimiento, cada gesto, cada mirada cómplice que compartían. Era la pareja perfecta, el ideal romántico que todos anhelaban. Pero como en la mayoría de los cuentos de hadas, la historia de amor de Kerem y Hande también tuvo su final. En 2022 se anunció su separación. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero los rumores apuntaban a diferentes prioridades y a la presión mediática. Algunos insiders hablaban de que sus agendas, repletas de proyectos y compromisos, habían hecho imposible mantener la llama viva. Otros, más maliciosos, insinuaban la intromisión de terceras personas, aunque nunca se presentaron pruebas concretas. Lo cierto es que de un día para otro, el sueño se había desvanecido. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre Kerem y Hande parecían seguir intactos. No hubo declaraciones negativas, ni indirectas en las redes sociales. Ambos mantuvieron un perfil bajo y se centraron en sus respectivas carreras. Un silencio elegante que alimentó aún más la esperanza de sus seguidores, quienes no se resignaban a perder para siempre la magia de Anker, como cariñosamente se referían a la pareja. Y es aquí donde entra en juego la reciente declaración de Kerem Bürsin que ha revolucionado todo. En una entrevista, al ser preguntado sobre sus proyectos futuros y sobre las personas que lo inspiran, Kerem sorprendió a todos al afirmar que Hande Erçel siempre será su musa. La entrevista, realizada para una revista de renombre en Turquía, prometía revelar los próximos pasos del actor, sus ambiciones y sus fuentes de inspiración. Nadie esperaba que la conversación tomara un rumbo tan personal y emotivo.
Ande siempre será una persona muy importante en mi vida. Ah, dijo Kerem. No solo fue mi compañera de trabajo y mi pareja, sino también una gran amiga y una fuente de inspiración constante. Su talento, su dedicación y su pasión por lo que hace me inspiraron mucho. Incluso después de nuestra separación, sigo admirando su trabajo y su persona. Ella siempre será mi musa. Estas palabras, aunque breves, son muy significativas. Revelan que la influencia de Ande en la vida y en la carrera de Kerem fue mucho más profunda de lo que imaginábamos. Sugieren que a pesar de que su relación amorosa terminó, el vínculo entre ellos permanece, un vínculo basado en el respeto, la admiración y la inspiración mutua. La prensa turca, ávida de titulares y de historias que capturen la atención del público, no tardó en hacer eco de la declaración de Kerem. Las redes sociales se inundaron de mensajes de fans que celebraban las palabras del actor, interpretándolas como un rayo de esperanza para una posible reconciliación. El hashtag #Anker volvió a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Pero, ¿qué significa realmente que Ande sea la musa de Kerem? ¿Cómo influyó ella en su trabajo? Vamos a analizarlo más detenidamente. Es crucial entender el alcance y la profundidad de esta afirmación. En primer lugar, es importante entender que una musa no es simplemente una persona que inspira. Una musa es una fuente de inspiración constante, una persona que despierta la creatividad y la pasión en otra. Es alguien que te desafía a ser mejor, que te motiva a superar tus límites y que te ayuda a descubrir tu potencial. No es un mero objeto de deseo, sino una fuerza impulsora que te empuja a alcanzar nuevas alturas. En el caso de Kerem, Ande parece haber cumplido este papel a la perfección. Su talento actoral, su dedicación al trabajo y su pasión por la interpretación debieron ser una gran motivación para él. Verla trabajar, compartir escenas con ella y sentir su energía debió inspirarlo a dar lo mejor de sí mismo. Imaginen las largas jornadas de rodaje, los retos interpretativos, la presión de estar en el foco mediático. En ese contexto, la presencia de Ande, su apoyo y su profesionalismo, debieron ser un faro para Kerem. Además, la química que tenían en pantalla era innegable. Esa química no se crea de la nada. Requiere confianza, respeto y una conexión profunda entre los actores. Es evidente que Kerem y Ande tenían todo eso y más. Su conexión era tan fuerte que se podía sentir a través de la pantalla, haciendo que sus personajes fueran aún más creíbles y entrañables. No se trataba solo de recitar líneas de diálogo, sino de transmitir emociones, de conectar con el público a un nivel visceral. Y eso, sin duda, fue producto de la relación especial que compartían. Pero la influencia de Ande en Kerem no se limitó a su trabajo en Senkalkam. Kerem ha mencionado en varias ocasiones que Ande lo inspiró a ser una mejor persona, a ser más consciente de sus emociones y a conectar con sus sentimientos. Este aspecto es fundamental para comprender la verdadera dimensión de su relación. En una entrevista, Kerem dijo: Ande me enseñó a ser más vulnerable, a no tener miedo de mostrar mis emociones. Antes, era más reservado y me costaba abrirme a los demás. Pero ella me ayudó a superar esa barrera y a conectar conmigo mismo de una manera más profunda. Esta declaración, revelada en una conversación íntima con un amigo cercano, pinta un retrato mucho más completo de la influencia de Ande en la vida de Kerem. Esta declaración revela que Ande tuvo un impacto significativo en el crecimiento personal de Kerem. Lo ayudó a ser más auténtico, más honesto consigo mismo y con los demás. Y esa autenticidad se refleja en su trabajo. Kerem es un actor que transmite mucha verdad, mucha emoción. Y eso, en parte, se lo debe a Ande. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones complejas y para dar vida a personajes memorables, es un testimonio de la evolución personal que experimentó gracias a la influencia de Ande. Pero volvamos a la declaración de Kerem de que Ande siempre será su musa. ¿Qué significa esto ahora que ya no son pareja? ¿Significa que todavía la ve como una fuente de inspiración? ¿Significa que todavía la admira y la respeta? Estas son las preguntas que se hacen millones de fans alrededor del mundo. Yo creo que sí. Creo que la admiración y el respeto que Kerem siente por Ande trascienden su relación amorosa. Él la ve como una persona talentosa, dedicada y apasionada, una persona que lo inspiró a ser mejor. Y eso no se borra de la noche a la mañana. El amor romántico puede desvanecerse, pero la admiración y el respeto pueden perdurar en el tiempo.
Es muy posible que Kerem siga inspirándose en el trabajo de Ande, en su forma de abordar los personajes y en su dedicación a la profesión. Es muy posible que siga admirando su talento y su determinación. Y es muy posible que siga valorando la amistad y el cariño que comparten. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y exigente donde las amistades verdaderas son un tesoro. Además, el hecho de que Kerem haya hecho esta declaración pública es muy significativo. Demuestra que no tiene ningún problema en reconocer la influencia de Ande en su vida y en su carrera. Demuestra que está orgulloso de haber compartido su vida con ella y que valora la conexión que tuvieron. En un mundo donde las rupturas suelen ser motivo de rencor y de conflictos mediáticos, la actitud de Kerem es un soplo de aire fresco. Creo que esta declaración es un ejemplo de madurez y de respeto. Demuestra que es posible mantener una relación positiva con alguien después de una ruptura, siempre y cuando haya cariño y admiración mutua. Es un mensaje poderoso que transmite valores importantes como la amistad, el respeto y la honestidad. Y por supuesto, esta declaración ha generado mucha expectación entre los fans de Kerem y Ande. Muchos sueñan con una posible reconciliación, esperando que algún día vuelvan a estar juntos. La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Anker se aferran a ella con todas sus fuerzas. Sin embargo, creo que es importante ser realistas. Kerem y Ande son dos personas que han seguido caminos diferentes. Ambos están enfocados en sus respectivas carreras y tienen sus propios planes de futuro. Es posible que nunca vuelvan a ser pareja. Es crucial respetar sus decisiones y no alimentar falsas expectativas. Pero eso no significa que no puedan seguir siendo amigos, que no puedan seguir admirándose y respetándose. Y quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a trabajar juntos. Sería un sueño para muchos verlos compartir pantalla de nuevo. La posibilidad de que vuelvan a coincidir en un proyecto televisivo o cinematográfico es una idea que emociona a sus seguidores. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin de que Hande Erçel siempre será su musa es una prueba de la profunda conexión que compartieron. Es una muestra de admiración, respeto y cariño que trasciende su relación amorosa. Es un testimonio del impacto que Hande tuvo en la vida y en la carrera de Kerem. Y es una fuente de esperanza para los fans que sueñan con un posible reencuentro. La historia de Anker es un capítulo inolvidable en la historia del entretenimiento turco. Es una historia hermosa, llena de emoción y de inspiración. Y es una historia que nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas diferentes, incluso después de una ruptura. Nos enseña que el respeto, la admiración y la amistad pueden perdurar en el tiempo, incluso cuando el amor romántico se desvanece. Así que ya sabéis, la próxima vez que veáis a Kerem Bürsin en pantalla, recordad que detrás de su talento y su carisma hay una musa que lo inspira, Hande Erçel. Su influencia, aunque invisible, es palpable en cada uno de sus trabajos. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto cómo su conexión trascendió la pantalla, cómo se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca y cómo, a pesar de su separación, el cariño y el respeto entre ellos permanecen. Hemos desvelado el secreto de Kerem, su confesión de que Hande siempre será su musa, y hemos analizado el significado de esta declaración. Hemos visto cómo Hande influyó en el trabajo y en el crecimiento personal de Kerem, y cómo su admiración por ella trasciende su relación amorosa. En resumen, hemos explorado una historia hermosa, llena de emoción y de inspiración, una historia que nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas diferentes. Espero que este análisis haya arrojado luz sobre la complejidad y la belleza de la relación entre Kerem y Hande. Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que os guste. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué os pareció la declaración de Kerem? ¿Creéis que Hande realmente fue su musa? ¿Pensáis que algún día volverán a estar juntos? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Vuestras ideas y reflexiones son muy importantes para mí. Y por supuesto, si os gustó este vídeo, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Un simple me gusta puede hacer una gran diferencia.
Y lo más importante, si aún no os habéis suscrito a mi canal, ¿a qué estáis esperando? Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para vosotros. No os arrepentiréis de formar parte de esta comunidad. Muchas gracias de nuevo por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recordad, la magia del cine y la televisión siempre nos sorprende.